Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, muy bien, gracias. Contento de estar grabando una vez más el Aguacast. ¿Y quién nos acompaña hoy, Víctor? Un tema bastante importante para toda la comunidad latinoamericana. Sí, definitivamente. Hoy estamos verdaderamente agradecidos y honrados de recibir al doctor José Esparza. Él es originario de Venezuela, donde se graduó como médico cirujano, como doctor en ciencias médicas también allá, y después tiene una larga carrera que continúa precisamente haciendo su grado de PhD en virología en el Colegio de Medicina de Baylor en Texas, en Estados Unidos. Trabajó en múltiples instituciones, entre ellas el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, precisamente en el tema de virus, y después trabajó en la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, en el Programa Global contra el SIDA. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, ha sido profesor asociado en distintas universidades y actualmente se encuentra como profesor adjunto en el Instituto de Virología Humana en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Y le agradecemos enormemente que nos haya dado el tiempo para esta charla. Doctor José Esparza, ¿cómo está? Muy bien, un placer hablar con ustedes hoy. Gracias, definitivamente el placer es nuestro. Y dado que, bueno, justo ahora que estamos grabando, nos encontramos en un momento, por decirlo menos, complicado para muchos países, entre ellos muchos países latinoamericanos. Definitivamente es una situación que tiene que ver con ciencia, que toca la ciencia en su parte más medular. Pero, doctor, para comenzar a conocerlo a usted, para que nuestra audiencia se pueda dar una idea de su trabajo, de su carrera, nos gustaría que nos contara acerca de los temas en su carrera que fueron para usted los más importantes, que le preocupaban más en esta amplia carrera que ha tenido. ¿Cuál ha sido la o las preguntas más importantes, los temas más acuciantes que usted consideró que eran relevantes de responder? Claro, es interesante que estamos hablando en el medio de una gran pandemia ah, que realmente está causando graves daños sanitarios y económicos y sociales al planeta. Porque es interesante porque el inicio de mi interés en los virus y en la ciencia fue precisamente una epidemia. Cuando yo estudiaba segundo año de medicina en Maracaibo, en Venezuela, tuve la oportunidad de presenciar una epidemia severa de encefalitis equina venezolana que ocurrió en la frontera entre Venezuela y Colombia. Y yo apenas era un estudiante de segundo año de medicina, pero de alguna manera me interesé mucho en esa epidemia, hablé con mis profesores y desde ese momento comencé a incursionar en el área de los virus. Me pareció sumamente interesante la complejidad de una epidemia viral con animales reservorios, que en este caso eran aves, con un vector que era un mosquito, con huéspedes humanos, con huéspedes animales, con un daño intenso en la sociedad. De manera que desde que era estudiante de medicina, yo había tomado la decisión de lo que quería hacer en el futuro era virología. Y así fue como al graduarme de médico, entré como estudiante graduado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en Caracas, y mi tutor fue un famoso virólogo austríaco que había venido a Venezuela unos años antes, el doctor Bergold, que era una eminencia en el área de los virus transmitidos por insectos. Y como tú dijiste, más tarde hice un PhD en virología en la Universidad, en el Colegio de Medicina de Baylor. Y aquí viene
te quiero comentar dos cosas, lecciones que yo aprendí que pueden ser útiles para otras personas. Y es que uno tiene que tiene que dedicarse a lo que tenga pasión. Y desde muy temprano, desde que yo era muy joven, yo era un apasionado por el estudio de los virus. Luego, la otra lección es que la pasión no es suficiente. Es necesario la educación, el aprender. Y cuando decidí ir al Colegio de Medicina de Baylor, era porque, en mi opinión, era el mejor grupo de virus que había en el mundo. De manera que fui allí y mi tesis la hice en virus. En esa época se pensaba que el cáncer de cuello uterino era producido por virus, y en esa época, en los años 70, había muchísimo interés en los virus como la causa del cáncer. Entonces, un poco para responder tu pregunta, yo decidí trabajar en esa área porque cuando uno hace ciencia, uno creo yo que tiene que hacer ciencia importante. Y en este caso era importante aclarar si en verdad los virus tenían un papel importante en cáncer, y que lo tienen de hecho. Sin embargo, debo decirte que mi tesis, que fue sobre virus, mi tesis de PhD sobre virus del herpes y cáncer de cuello uterino, bueno, fue una tesis impresionante en el sentido de que estaba incursionando en la genética de los virus, pero al final este virus no resultó ser la causa del cáncer de cuello uterino, lo cual es otra lección para los jóvenes científicos. No importa cuán seguro esté uno de su hipótesis, no es necesariamente cierta. Eso te da, esa seguridad de tu hipótesis solamente te da el ánimo, la fuerza para hacer la investigación, para encontrar si tu hipótesis es cierta o no. Pero uno no puede enamorarse demasiado de su hipótesis, porque pueden ser ciertas. Bueno, sí. Entonces, pero hay otra dimensión que es muy importante para los científicos latinoamericanos. Muchos de nosotros que nos entrenamos en el exterior, en Europa, en los Estados Unidos, aprendemos unas tecnologías, unos métodos que se nos hace relativamente más fácil volver a nuestro país a seguir aplicando lo mismo que habíamos aprendido en nuestros estudios. Y eso es normal, porque a uno le da una ventaja comparativa si uno ya maneja una tecnología. Pero cuando yo volví a Venezuela, me di cuenta de que Venezuela tenía otros problemas más prioritarios. Cáncer de cuello uterino lo era, pero quizás un problema importante en Venezuela para ese momento era la diarrea infantil. Los niños se morían de diarrea. Y es interesante que en el laboratorio yo tenía muchos estudiantes graduados que estaban haciendo su maestría o su doctorado, y uno de esos estudiantes fue quien no me convenció, pero un día hablando, una tarde, me dice que ¿por qué no dedicamos parte del esfuerzo del laboratorio a estudiar virus productores de diarrea? Era un llamado que me hacía mi país y mi estudiante, a través de mi estudiante, para dedicar parte de mi tiempo a tratar de resolver problemas que afectaban a nosotros. Yo siempre he pensado que la ciencia se hace, y yo creo que el motivo, razón principal de hacer ciencia es contribuir al tesoro universal de conocimientos. Ese es el conocimiento generalizable que es bueno en Latinoamérica, en Europa y en Asia, en cualquier lugar del mundo. Eso es una misión importante del científico. Pero, como decía Pasteur, aunque la ciencia no tenga nacionalidad, los científicos sí la tenemos. Entonces existe algo entre nosotros que nos dice que tenemos la responsabilidad también de hacer ciencia para mejorar las condiciones de vida de nuestro entorno. No, y de verdad, lo que menciona es súper, súper importante precisamente con todo lo que está ocurriendo ahorita, doctor Esparza. Y cómo precisamente vamos más en profundidad a la situación actual. Usted mencionaba precisamente cómo, bueno, su pasión por la ciencia primero empezó con notar algo en donde usted vivía, y eso le inició toda la carrera científica, y estaba precisamente en este momento comentándonos
acerca de cómo los problemas intrínsecos de Venezuela en particular, pero también de América Latina en general, son un motivante tremendo para la investigación científica y cómo la ciencia, que como mencionaba, puede que sea muy grande, vista muy como algo muy esotérico y alejado del día a día para muchas personas, como usted lo ha llevado constantemente a aprender de los problemas locales, resolver problemas locales. Y quería que nos comentase un poco, precisamente con su experiencia en virología y su experiencia como médico y como científico, ¿cuáles recomendaciones en general para atacar problemas de salud como los que me nos comentaba, de epidemias a nivel local, ¿no? A nivel extremadamente local, qué recomendaciones le da a los latinoamericanos, considerando nuestros problemas intrínsecos de recursos, de acceso a, bueno, como en el caso de, lamentablemente, Venezuela, acceso a medicamentos, acceso a agua potable, y que lamentablemente son problemas que se reproducen en toda América Latina, en general, con respecto a profilaxis de pandemias como las que de epidemias como las que usted ha visto, y en el caso particular de la que nos atañe en este momento, del virus SARS-CoV-2. Sí. Déjame, antes de tratar de contestarte tu pregunta. Por supuesto, adelante. Usar un minuto para continuar mi argumento de que al llegar a Venezuela trabajaba en virus que producen diarrea, que son los rotavirus, pero mi laboratorio tenía un área de investigación muy básica de biología molecular del virus, pero al mismo tiempo tratábamos de entender la epidemiología y el impacto de este virus en nuestro país. Y eso fue importante porque podíamos hacer buena ciencia que se publicaba en buenas revistas, pero al mismo tiempo teníamos el apoyo del país porque sabían que nuestro grupo era importante para el país, no solamente para tener una publicación más, sino para resolver un problema. Y por eso fui que eventualmente me fui a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde trabajé 20 años, sobre todo en otra gran epidemia, de la cual he aprendido muchísimas lecciones que las estoy aplicando hasta cierto punto en la respuesta al COVID-19, a la enfermedad por este coronavirus. Estuve 20 años en Ginebra y luego estuve 10 años con la fundación de Bill y Melinda Gates en Seattle, trabajando también en SIDA, pero en otras epidemias. De manera que llegué la experiencia de tantos años trabajando en epidemias, que las epidemias nos han acompañado y nos van a acompañar por muchos años. Esta mañana estaba revisando una charla que di el año pasado en un congreso en Miami, y yo decía a los participantes que una nueva pandemia era cuestión de tiempo. No era de que sí iba a ocurrir, sino cuándo iba a ocurrir. Y la pandemia que estamos viviendo ahora, de COVID-19, que la llamamos, es probablemente el ejemplo más dramático de un virus productor de una pandemia, porque es de transmisión respiratoria. De manera y es un virus nuevo que nunca la población humana nunca lo había visto, de manera que hay la posibilidad realmente de que una gran población, un gran porcentaje de la población humana se infecte con este virus. Lo que es increíble de la ciencia es que se tardó menos de 3 meses en identificar al agente etiológico, que es este coronavirus, el SARS-CoV-2, y que rápidamente se desarrollaron pruebas de laboratorio para confirmar la extensión de este virus. Entonces la ciencia ya empezó a contribuir de una manera significativa al control de esta epidemia. Eso no pasó con el SARS en el 2002 o con el MERS en el 2012, porque la ciencia no estaba tan adelantada. De manera que la ciencia básica ha contribuido a la respuesta sanitaria a esta nueva pandemia. Ahora, esta es una epidemia que apenas tiene 3 meses, con muchas incógnitas. La respuesta que tenemos que dar los científicos y la gente en salud pública es urgente. Y es urgente no tanto por lo que sabemos de esta epidemia, sino por lo que no sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cuándo va a llegar a un pico,
si la epidemia se va a establecer y va a permanecer con nosotros por varios años o si la vamos a poder controlar este año. Hay preguntas de que si las drogas que se están desarrollando van a ser efectivas. Ahí la gran pregunta es cuándo vamos a tener una vacuna. Ahora, en Latinoamérica, hasta cierto punto hemos tenido suerte de que la epidemia está llegando relativamente tarde y hemos podido aprender de la experiencia de otros países, de China, de Europa y también de los Estados Unidos. Que podamos aplicar esa experiencia en nuestros países es otra cosa, porque culturalmente, socialmente, económicamente son diferentes. Ahora, la comunidad científica latinoamericana, como la comunidad científica en cualquier parte del mundo, tiene una responsabilidad muy grande ante esta pandemia. La responsabilidad se debe a lo siguiente. La reacción a esta catástrofe tiende a ser política, y lo podemos ver en todos los países. Es política, pero la reacción es política, pero la solución es científica. Entonces es importante que la voz de los científicos son mucho más creíbles que la voz de los políticos, sean los que marquen la pauta, los que nos digan a nosotros cuál es la evidencia que nos permite implementar medidas preventivas o curativas. En el caso de medidas preventivas, por ejemplo, y los latinoamericanos, los virólogos latinoamericanos, están bien preparados en eso, en el sentido de que manejan técnicas de laboratorio para el diagnóstico, conocen muy bien de la epidemiología de las enfermedades epidémicas en la región. Y venimos los virólogos latinoamericanos de haber pasado la gran epidemia de Zika hace 4 años. Y eso muy cierto, muy cierto. Y eso nos enseñó mucho. Y una de las cosas que nos enseñó es que no podemos asumir cosas. Tenemos que basar nuestra respuesta en hechos científicos, en datos. Tenemos que conocer, por ejemplo, cuál es la diseminación del virus en nuestras comunidades, qué poblaciones están siendo más afectadas, y eso se sabe por pruebas de laboratorio, que afortunadamente, como decía, los científicos latinoamericanos las entendemos muy bien. Y ese conocimiento es el que va a permitir que los científicos asesoren a los políticos, a la sociedad en general en nuestros países, sobre las medidas que se deben tomar para contener, para prevenir el coronavirus, el COVID-19. Igualmente te voy a decir en el área de tratamiento. Esta enfermedad es nueva, el virus es nuevo, aunque pertenece a una familia viral que conocíamos desde hace muchos años, pero este virus es nuevo. Y entonces la gente de pronto se encuentra ante una enfermedad para la cual no existen tratamientos. De hecho, déjame decirte que el único tratamiento que salva vidas en el COVID es poner al paciente grave. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones no son graves, pero el paciente grave, ponerlo en un cuarto, en una cama de cuidados intensivos y prestarle auxilio respiratorio mecánico. Eso es lo que más salva vidas. Todavía no tenemos medicamentos, drogas, antivirales que se pueden utilizar. Lo que sucede es que ante epidemias como esta, y lo he visto en el pasado, en muchos casos, en muchos continentes, en muchas epidemias, hay un pensamiento mágico de que algo simple, algo sencillo, una droga casera, una mezcla de hierbas, puede ser la solución inesperada a esta tragedia. Y entonces hay una cantidad de medicinas caseras que se están proponiendo para el tratamiento de esta enfermedad. Y yo creo que la comunidad científica tiene que ser muy clara en orientar a sus países, a sus gentes, sobre lo que es cierto, lo que es sustentado por la ciencia y lo que no es. Y como digo, la voz de los científicos todavía está siendo respetada por el pensamiento mágico de nuestra región. Es muy fuerte, de manera que tenemos que luchar contra ese problema cultural que tenemos. Hay varias drogas que se están probando. Y todavía, yo digo, afortunadamente no lo estamos probando en Latinoamérica, porque no hay muchos casos en Latinoamérica todavía.
y se están probando en Asia, en Europa y también en los Estados Unidos. Drogas hechas racionalmente por la industria farmacéutica, pero que todavía no tenemos la evidencia clínica haciendo pruebas clínicas controladas de que estas drogas funcionen. Tenemos suerte de nuevo en Latinoamérica que en 1 o 2 meses esa información la tendremos a la mano y entonces los médicos y los científicos latinoamericanos estaremos en una mejor posición para recomendar a las autoridades sobre los mejores tratamientos. Entonces yo creo que la función de los científicos latinoamericanos ante esta epidemia es la de ser una voz de razón, una voz que le repita al pueblo y a los políticos que no se puede usar ideas mágicas para combatir esta epidemia, que hay métodos científicos para calcular el impacto, que hay métodos científicos para prever cuál va a ser el curso futuro de esta epidemia y que hay métodos científicos para el tratamiento adecuado de los pacientes. Eso que usted nos dice, doctor, es verdaderamente crucial. Si algo nos ha señalado la magnitud de esta crisis de salud pública, es precisamente la investigación científica. Ella es lo que nos ha permitido ver el tamaño de lo que está ocurriendo y también es ella la que con su gama de aplicación nos permitirá salir de esto. Y definitivamente tenemos que tener esas voces de los científicos muy cerca y también cerca de la población, de los ciudadanos, ciudadanas que en tantos países del mundo actualmente están viendo su vida afectada de maneras verdaderamente inimaginables ya no digamos hace unos meses, hace unas semanas. Sí. Entonces, doctor, ¿usted qué diría que podemos decirles desde la ciencia precisamente a los ciudadanos que justo ahora están tan preocupados? ¿Qué podemos decirles de este virus? ¿Qué es lo que lo hace tan especial que ha puesto prácticamente al mundo de cabeza? Bueno, yo digo que los virólogos estamos de moda ahora, pero todavía no tenemos una bola de cristal para prevenir lo que pase. Por ejemplo, los coronavirus se sabe que producen enfermedades, resfriados comunes en los niños, y eso se sabe desde hace 60 años, 50 años, pero son coronavirus benignos. Para nosotros fue una sorpresa, para los virólogos, que en los últimos 20 años han habido 3 coronavirus que saltaron de animales, probablemente de murciélagos, al hombre, quizás a través de animales intermediarios, y que produjeron enfermedades graves, que es el SARS, el MERS y ahora el COVID. Hay mucho por investigar. Por ejemplo, los murciélagos tanto de China como del norte de África se sabe que tienen coronavirus. Esa información es muy limitada en los murciélagos suramericanos. Entonces hay una oportunidad de investigación allí que puede ser básica y muy importante, pero que va a ser esencial porque, por ejemplo, la selva amazónica, quién sabe, puede ser también el origen de una nueva coronavirosis, como lo es reservorio de muchas otras enfermedades virales. De manera que los virólogos, ecólogos tienen mucho trabajo que hacer allí. Y pueden combinar lo que había dicho yo al principio, que yo creo que es la fórmula del éxito de un virólogo en Latinoamérica, y es hacer buena ciencia de alta calidad, pero al mismo tiempo que de alguna manera responda a los intereses nacionales y regionales. Entonces hay posibilidades allí. Una posibilidad muy interesante es en el desarrollo de vacunas, porque es muy difícil hacer una vacuna rápidamente para una enfermedad que emerge como emergió el COVID-19. No hay tiempo. El desarrollo de una vacuna requiere tiempo porque requiere pruebas clínicas en voluntarios humanos para definir si la vacuna es segura, si no tiene efectos colaterales y si en realidad protege contra la infección. De manera que ese tiempo es prolongado, puede durar 2-3 años o más, y que quizás no es suficientemente rápido para responder a la epidemia. Sin embargo,
si nosotros aumentamos nuestro conocimiento de la ecología de los virus que pueden saltar de los animales al hombre, y en el caso de los coronavirus en particular, hay la posibilidad de desarrollar una vacuna contra los coronavirus que sea universal. Y la ciencia nos permite hacer eso en este momento. Si nosotros definimos la parte del virus que es constante entre los diferentes coronavirus, es posible hacer una vacuna universal. Y no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de realidad. Ese es un esfuerzo muy grande que se está haciendo ahora con los virus de influenza, hacer una vacuna universal contra el virus de influenza. Y yo creo que hay espacio suficiente para los virólogos latinoamericanos para contribuir a ese gol que preservaría a las generaciones futuras. Mira, el problema, todo el mundo que ha hecho ciencia, y ustedes han hecho, saben que lo más difícil no es resolver el problema. Lo más difícil es plantearse un problema que sea resolvible. O sea, un virólogo en su laboratorio, en su sitio de trabajo, no anda apagando fuegos, anda previendo dónde va a haber el fuego y hacerse esas preguntas importantes para las cuales se puede obtener una respuesta científica. Si la pregunta es importante, pero no tiene una respuesta científica, eso es filosofía, eso no es ciencia. Entonces, la habilidad de un buen investigador es hacerse esas preguntas importantes que pueden ser contestadas por el trabajo de investigación. Y eso lo tiene que hacer cada investigador en su entorno. Sí, por supuesto. Es, como usted lo dice, juntando la labor de científicos que trabajan en el entorno local y sumando todo ese trabajo a la empresa global que es la ciencia actualmente. Es así como podríamos estarnos preparando para lo que estamos enfrentando y para situaciones futuras. Es también como se hace tan transparente la importancia de grandes instituciones como la misma Organización Mundial de la Salud, que actúa desde el conocimiento científico, siempre con base en evidencias, pero con una visión mucho más global. Y uno tiene la esperanza de que estas instituciones puedan salvar el aspecto político que usted mencionaba de la respuesta a las pandemias. Bueno, tú acabas de decir algo muy, muy, muy importante. La visión que mucha gente tiene del investigador científico es un viejito con una barba larga en un sótano de su casa, solo inventando cosas. Eso a lo mejor fue la ciencia del siglo XIX o del siglo XVIII, pero eso definitivamente no es la visión de la ciencia del siglo XXI. En el siglo XXI, los investigadores, la ciencia en general, ha decidido enfrentar problemas muy grandes. Por ejemplo, el código genético humano y tantas otras. La solución de esos problemas no va a venir de un laboratorio individual, de un individuo aislado trabajando solo. La solución de esos problemas requiere lo que llamamos la Big Science, ciencia grande, que es la ciencia colaborativa, donde individuos o grupos que tienen experiencias complementarias de diferentes áreas, biología, química, física, matemática, ecología, etcétera, juntan esfuerzos, usan metodologías comunes o comparables, intercambian reactivos, etcétera, e información. Y es así como se pueden resolver los problemas grandes que nos estamos atreviendo, que tenemos que resolver hoy en día. Mira que la ciencia hoy, aunque tiene un factor importante nacional o regional, y nosotros estamos interesados en Latinoamérica naturalmente, no puede ser aislada, tiene que ser interconectada con todo el mundo. Y hoy en día hay mecanismos de comunicación que favorecen eso. Yo mismo tengo un proyecto de investigación, el único proyecto realmente activo que tengo de investigación, y lo hago en colaboración con Alemania y con Berlín y con Río de Janeiro y con San Francisco, el cuarto laboratorio, porque cada quien tiene una experticia complementaria. Y eso que
Es un proyecto relativamente pequeño, pero ese es el futuro de la ciencia. Entonces, el investigador norteamericano por muchos años se vio forzado a demostrar que uno podía hacer ciencia. Entonces, para demostrarlo, quería trabajar de forma muy individual, porque el trabajar con un colaborador europeo o americano podría traer dudas de que si uno realmente estaba contribuyendo o sencillamente estaba viviendo de la creatividad de otras personas. Hoy en día no es así. Hoy en día yo creo que un investigador latinoamericano, por necesidad, no solamente bueno, por necesidad tiene que colaborar, pero tiene que colaborar porque es con otros, con gente en cualquier parte del mundo, porque es así como va a poder resolver problemas. No es cuestión de publicar un paper, es cuestión de resolver un problema. Y doctor Esparza, usted mencionaba, bueno, nos está mostrando muy fuertemente el impacto y la importancia de, como usted mencionaba, de la ciencia colaborativa, de esos grupos donde incluso un grupo pequeño como los que usted nos está comentando con los que trabaja, pues puede tener una contribución, de nuevo, así sea pequeña, muy importante, y que el conocimiento local, la comprensión de cómo un virus se origina localmente, crece localmente, y el impacto que tiene localmente es súper importante y puede brindar información y para el progreso científico que puede ser útil para todo el planeta, como usted mencionaba también anteriormente, la posibilidad de vacunas universales contra la influenza, ¿no? Pero quería también que comentara un poco algo sobre lo que ha mencionado antes y a lo que le dio muchísima importancia, que era el apoyo del público en general para la investigación científica, y que una de las cosas que también comentó antes en la conversación y que quería que profundizase un poquito más al respecto, era que alrededor de este virus y de la pandemia se han generado muchísimas teorías de conspiración, muchas, como usted lo mencionaba, curas milagrosas y expectativas del público, si se quiere, erradas o demasiado optimistas o demasiado pesimistas acerca de la posibilidad de los tiempos de desarrollo de una vacuna, como usted mencionaba, de la tarea de los científicos al respecto. Entonces, quisiera que nos profundizara un poquito para el público en general, ¿qué problemas ve con muchas de las teorías de conspiración? Primero, acerca del origen del virus, específicamente aquellas que dicen que el virus se originó en un laboratorio, que es un proyecto de control de la población y ese tipo de cosas. Y en segunda parte, sobre las curas posibles para el virus, que se han divulgado muchos brebajes y tratamientos pseudocientíficos, o incluso se ha elevado como curas tratamientos que todavía hoy están en fase experimental, como usted ha comentado antes. Si pudiera profundizar un poco al respecto. Sí, esta fue la segunda pregunta que me hiciste. La primera fue la necesidad de conseguir el apoyo de la comunidad, del público. Pero voy a contestarte tu segunda pregunta primero. Mira, ante una catástrofe como la que estamos viviendo, en ausencia de información, porque esta es una epidemia que tan solo tiene 3 meses, pero en ausencia de información clara, de respuestas claras, entonces el público tiene la necesidad de crearse sus propias respuestas. Y casi es como vivir una película de ciencia ficción, una película de terror, lo que estamos viviendo, y nosotros somos protagonistas, somos actores en esta película de terror. Entonces es humano tratar de encontrar una respuesta. Y claro, en un mundo tan politizado, la teoría conspirativa de que este no puede ser un virus, no puede ser que la naturaleza nos tenía guardado hasta el año 2020 un virus tan maligno, tiene que haber sido el fruto de algún científico loco que forma parte de la visión de mucha gente que mucha gente tiene de los científicos, que el científico loco. Eso forma parte de nuestra mitología, si se puede decir. Entonces, eso yo entiendo. En el caso, naturalmente, del coronavirus, no es cuestión de decirle al público, no es verdad, no, este virus no ha sido creado. Es cuestión de dar la información. Y se ha publicado. Los científicos ya tenemos más de 200 secuencias del genoma del coronavirus,
que nos indican que es realmente un virus natural. Yo he leído teorías conspirativas, por ejemplo, que dicen que este virus de SARS, el CoV-2, tiene segmentos del virus del SIDA y otras cosas. Eso es mentira, eso es mentira, pero no es suficiente que un científico diga que es mentira. Tiene que haber esa información que la tiene. Lo mismo con los medicamentos. Mira, yo trabajé muchos años en África, cuando la epidemia de SIDA hizo su gran entrada en África, donde no había medicina. Y yo entendía que la gente tenía que buscar algo. Era quizás la visión mágica, pero era una visión de sobrevivencia, el creer que un brebaje podía ayudarlo. Y hasta cierto punto quizás hasta tenga un efecto placebo y lo ayuda, un efecto que nosotros conocemos muy bien. Pero, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos diga que tenga fe en un producto que no ha sido demostrado su eficacia, nos crea problemas a nosotros. Afortunadamente, el presidente de los Estados Unidos está muy bien asesorado por científicos muy competentes, que yo no sé qué tanto caso le hacen, pero un poco trae al debate político el tratamiento científico. Y esas pruebas clínicas que se necesitan para saber si tal o cual medicina tiene algún efecto, y los resultados los vamos a tener muy pronto y por lo tanto nos vamos a beneficiar. Ahora, déjame decirte algo, tu primera pregunta, que es muy importante, y es el aprecio y el apoyo que los científicos tengan de la comunidad donde se desarrolla, incluyendo el gobierno, que al fin y al cabo es el que paga mucho de los sueldos y de las subvenciones para hacer investigación. Los científicos, por naturaleza, son ellos un poco arrogantes, porque tenemos, por un lugar, nos sentimos inteligentes, porque hemos pasado muchas pruebas de inteligencia, si se quiere, a través de nuestros estudios, a través de demostrarle a los colegas que somos capaces de crear algo nuevo, que no somos unas personas normales. Hasta cierto punto me recuerdan los famosos compositores del siglo XIX, que pensaban que ellos eran tan buenos componiendo música que el mundo tenía que mantenerlos, porque ellos eran mentes privilegiadas. Eso hoy en día eso no funciona. Yo creo que un científico arrogante que crea que el Estado, que su país, que su Ministerio de Ciencias tiene la obligación de financiarle su sueldo o su trabajo solamente porque él es brillante, eso ya no funciona. La brillantez de un investigador no es suficiente para garantizar que reciba financiamiento. Es importante que conecte esa brillantez con las necesidades del país. Cuando yo estaba en Venezuela, presencié algo que era muy interesante, que me dio la lección para el resto de mi vida. En Venezuela, en un tiempo, estoy hablando de los años 70, había una disociación muy grande entre la oferta de investigación, es decir, lo que los investigadores hacían, y la demanda de la investigación. Había una disociación. La demanda estaba disociada de la oferta. De alguna manera, el sistema científico y tecnológico, al menos en mi país en esa época, creció sin interacción con la tecnología del país que necesitaba ciencia. Eso tiene su origen muy claro. En los años 60, la UNESCO empezó un programa muy importante para fomentar ciencia y tecnología en Latinoamérica. Y hubo comisiones de la UNESCO, presididas por un investigador sueco, Kaspersson, que visitó muchos países en Latinoamérica. Y de hecho, la Comisión Kaspersson creó o recomendó la creación en los diferentes países de algo que se llamó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, que entonces en muchos países se llama CONICIT o CONICET. Y no es coincidencia que estén CONICIT y CONICET en diferentes países, porque todos tienen el mismo origen. Lo que pasa en esa época, la Comisión Kaspersson se dio cuenta que no había mucha ciencia en Latinoamérica. No había, porque los latinoamericanos tenemos la herencia española, que somos más dados a las humanidades que a la ciencia. Buenos escritores,
los premios Nobel latinoamericanos, con alguna excepción en Argentina, pero la mayoría de los premios Nobel latinoamericanos son en literatura. Nosotros somos tenemos una cultura humanística más que científica. Entonces la Comisión Casper, al darse cuenta de eso, recomendó a los países fomentar la investigación cualquiera que fuese en ese momento, porque era como encontrar en un desierto una florecita y en vez de arrancarla había que echarle agua, lo que sea, para comenzar a fomentar la cultura científica en Latinoamérica. Pero cualquiera que fuese la investigación, un poco guiada por la pasión del investigador individual. Lo que la Comisión Casper pensaba es que con el tiempo, poco a poco, esa oferta de investigación que era espontánea del investigador se fuera conectando con las necesidades de ciencia del país. Y en algunos países eso se logró hacer esa conexión. El investigador científico seguía haciendo ciencia de alta calidad internacional que contribuía al tesoro universal del conocimiento, pero no menospreciaba la aplicación de esa ciencia para resolver problemas en su país. Los países que no lograron hacer esa conexión entre la oferta de la ciencia y la demanda de la ciencia son las que están pagando hoy, son las que los científicos no tienen apoyo. Y cuando digo apoyo, no es que lo quieran a uno, es que no hay fondos para investigación en esos países cuando no se le ve el queso a la tostada, cuando no se ve que la investigación resulta en algo más que papers, que la investigación debe resultar en una contribución a la solución de los problemas locales. Y creo que la epidemia del coronavirus en este momento es una oportunidad clave para los investigadores biomédicos latinoamericanos de demostrarle a los países que sí somos capaces de producir investigación que resulta en un bien directo a la comunidad. Claro, sí, definitivamente. Ese es uno de los mensajes importantes que creemos que hay que difundir entre la comunidad científica aquí en América Latina. Doctor, para ir cerrando esta charla, nos gustaría preguntarle si a usted le gustaría dar un mensaje a nuestro público que no necesariamente pertenece a la comunidad científica, es decir, para los ciudadanos. Desde la perspectiva de usted, que tiene tantos años de carrera en la virología, ¿tendrá algún último mensaje para ellos? ¿Algún mensaje que le gustaría que el público no científico se quede con ello al terminar esta charla? Bueno, quizás el mensaje que quisiera dar es tanto para el público científico como para el no científico. Y es el siguiente: nosotros los norteamericanos no somos ni mejores ni peores que los humanos de otras partes del mundo. Nosotros los norteamericanos podemos hacer ciencia de altísima calidad, tenemos que reconocer eso y nosotros los científicos norteamericanos lo tenemos que reconocer por el público también. Yo me acuerdo hace años haber leído un libro sobre la sociología de la ciencia en Venezuela por Olga Gasparini, y ella decía que en una encuesta que hizo, los venezolanos, el público venezolano tenía un gran aprecio por la ciencia, pero no tenía el mismo aprecio por los científicos venezolanos. Entonces, el mensaje que yo le quiero dar tanto al público no científico como al científico es que nosotros somos tan buenos como cualquier científico del mundo, pero no es suficiente que se lo creamos nosotros, sino que lo demostremos con nuestras acciones. Excelente, doctor Esparza. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Y como un último pregunta, si alguien está interesado en su investigación o en su carrera, ¿cómo pueden saber un poquito más acerca de usted, de sus equipos de trabajo y de su investigación más reciente? ¿Cómo podrían, si tienen algo de curiosidad, cómo podrían nuestros escuchas saber un poco más? Bueno, te voy a decir que yo me he retirado 2 veces, estoy semi-retirado y sin embargo estoy envuelto en muchos proyectos de investigación. La forma como los científicos saben lo que sus colegas hacen es buscando sus publicaciones. Y PubMed es una base de datos central donde están todas las publicaciones, que pueden ver mis publicaciones. Yo también tengo una página de Wikipedia, bueno, no la tengo, existe una página de Wikipedia que básicamente da información de lo que yo hago. Y bueno, el que quiera contactarme, que esté interesado en virología, ahora que estamos de moda los virólogos, abierto a cualquier conversación. Me encantaría muchísimo poder contribuir con la orientación a los jóvenes científicos latinoamericanos.
Excelente. Pues ahí queda entonces esa invitación. Y le agradecemos enormemente una vez más, doctor José Esparza, por habernos dado el tiempo para esta charla. Fue un verdadero placer hablar con usted y compartir un poco lo que he aprendido durante mi larga vida. Como dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo. No, nos queda muy claro. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en www.patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.